Ser podcast. Desde Berlín ya está Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Esta foto que hablábamos ahora es la foto de Donald Trump vestido de papa, hecha por inteligencia artificial, retuiteada por él mismo y por la cuenta de la Casa Blanca. Te aseguro que yo ayer, cuando la vi en redes sociales, yo pensaba que era broma, que no podía ser la cuenta oficial, que no podía ser él el que la retuiteara, ¿no? Y sin embargo, este es el nivel de infantilidad al que hemos llegado, Marc. Sí, y que nos sorprenda todavía. O sea, a mí también me sorprendió, me desconcertó, ¿no? Pero no debería ya, ¿no? Pero el hombre se supera realmente. Bueno, y además una herramienta como la inteligencia artificial en alguien con tan poca natural. Me estoy recordando, él también hizo un vídeo, ¿te acuerdas? Con el resort en Gaza que él pretendía construir en esas magníficas playas en ese territorio, ¿no? Es mejor que le quiten la cuenta o que no sé, que se la bloqueen. En fin. Oye, después de lo que ha pasado en Alemania, Marc, con la calificación de extremista a la AfD, ahora el problema para Merz, supongo que será qué hacer con este partido, ¿no? Exacto, sí. El viernes los servicios de inteligencia doméstica alemanes, que además a mí me encanta el nombre que tienen los servicios de espionaje alemanes, se llama Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Esto dice mucho de un país, que los servicios de inteligencia, su misión es proteger la Constitución. En otros lugares los servicios de inteligencia se la suelen saltar. Pero... Pues sí, esto ha pasado y tenemos constancia histórica que ha pasado. Pues la oficina, lo diré, es muy largo, pero lo diré, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución emitió un informe, un dictamen, calificando a la Alternativa para Alemania como partido extremista de derecha. No es una cuestión solo de semántica o de calificativo, porque esto tiene consecuencias. Esto quiere decir que estos servicios podrán vigilar, tendrán más facilidades por ejemplo, para escuchar conversaciones, para infiltrarse, para vigilar reuniones. Y luego, lo que tú dices, esto abre un debate sobre qué hacer ahora con esta situación. Es un partido que es el primer partido de la oposición, más de 10 millones de votos en las elecciones de febrero, 152 diputados. No es un partido marginal, ya es un partido que representa una parte muy importante de la sociedad alemana y que al mismo tiempo, desde las autoridades, oficialmente, se considera que en muchos de sus aspectos, en parte de su ideología, sobre todo la que concierne a los extranjeros, a los inmigrantes, y en muchas declaraciones de sus dirigentes, va en contra de la Constitución y va en contra de la democracia. Entonces, Friedrich Merz, el democristiano Friedrich Merz, será ya finalmente, 2 meses y medio después de las elecciones, será canciller el martes. El Bundestag lo va a investir y yo creo que este será uno de los temas que tiene encima de la mesa. ¿Qué hacer? Hay un debate sobre si hay que ilegalizar o no hay que ilegalizar a Alternativa para Alemania. La Constitución alemana es lo que se llama una constitución, una democracia defensiva, es decir, una democracia que permite limitar derechos para defender la democracia, ¿no? Y ha habido casos de partidos ilegalizados, aunque fue hace tiempo, en los años 50. Ahora, claro, resulta evidentemente un problema legalizar un partido que es el primer partido de oposición. Tú vas al Bundestag y desde la tribuna de prensa observas el hemiciclo y ya no ocupan una buena parte. Si se marchasen todos estos diputados, habría un vacío de representatividad, ¿no? en el Bundestag. Pero este debate va a estar sobre la mesa. Yo creo que es complicado, porque no hay conciencia de que podría crear más problemas que resolver. Y en todo caso, esto no lo decide ni el gobierno ni el Bundestag, lo decide el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que tiene que ser a petición o bien del gobierno o del Parlamento. Bueno, yo creo en todo caso que Alternativa para Alemania y qué hacer
con este partido tan radical será uno de los temas que ocupará a la coalición de Merz con los socialdemócratas en los próximos 4 años. Pero hay una cuestión también casi de imagen, porque en el Bundestag los votos de la AfD van a seguir contando hasta que haya una decisión del Constitucional, ¿no? En una negociación de presupuestos, por ejemplo, va a aceptar esos votos más. Bueno, van a seguir contando y la decisión, el Constitucional solo puede decir si se lo pide o el Gobierno o el Parlamento. Y lo que está por ver es si se lo van a pedir. De momento yo diría, y quizá me equivoco, pero me parece a corto plazo improbable y quizá demasiado tarde, porque este partido ha crecido demasiado. Pero tienes razón, Alternativa por Alemania está ahí, Alternativa por Alemania participa legítimamente y democráticamente en la vida parlamentaria, y ahora se van a constituir porque este es un Bundestag nuevo, se van a constituir las comisiones. Y normalmente el primer partido de oposición preside algunas comisiones del Parlamento, ¿no? En todos los países, pero aquí en Alemania veremos cuando se voten. Es muy probable y hay indicios de que el resto de partidos, desde la democracia cristiana hasta la izquierda, pasando por los verdes y los socialdemócratas, van a evitar que Alternativa por Alemania tenga unas presidencias de comisiones. De hecho, ya cuando se constituyó el Bundestag a finales de marzo, por tradición, y incluso en el reglamento del Bundestag dice que todos los partidos tienen que estar representados en las vicepresidencias, y Alternativa para Alemania no lo está. El resto de partidos votaron en contra y no hay ningún vicepresidente del Bundestag, del segundo partido en el Bundestag, con 152 diputados y, repito, más de 10 millones de votos, y primer partido en las regiones de la antigua Alemania Oriental. Es verdad. Bueno, pues el martes es cuando será nombrado oficialmente canciller. Te leeremos o te escucharemos, y cuando cuentas estas cosas o cuando hablamos de estas cosas no estamos mirando a Alemania. Yo siempre tengo la sensación de que estamos mirando al futuro, con lo cual hay que mirar con atención, porque lo que ha pasado allí con la extrema derecha y con esta representación tan nutrida de la extrema derecha es lo mismo que puede pasar en tantos países, y esa idea, si la trasladamos a España, la verdad es que nos da escalofríos. Bueno, vamos a empezar, que tenemos varias cosas de las que queremos hablar. El 22 de abril, 26 turistas fueron asesinados y decenas de personas fueron heridas en un ataque militar en Cachemira, que es una región fronteriza que comparten India, Pakistán y China. Cachemira es una zona que siempre ha sido caldo de cultivo de tensiones, principalmente entre Islamabad y Nueva Delhi. En esta zona ya habían sucedido ataques entre los ejércitos de ambos países, como en 2019, cuando murieron por un ataque suicida 40 soldados indios. Aquí la diferencia ha sido, Marc, que han sido civiles quienes se han visto envueltos, han dado pie a ambos países a acusarse mutuamente en las agresiones. Aumentan también las provocaciones entre dos potencias, que no lo olvidemos, son potencias absolutamente enemistadas y nuclearizadas. Sí, así es, Javier. Y la pregunta ahora, está en mente de todos, es si esta vez va a ser distinto que en choques o que en enfrentamientos o aumentos de tensión anteriores. Ha habido, como dices, la muerte de civiles, de decenas de civiles, y además esto ocurre en un momento en que en la India, y recordemos es la India ultranacionalista y predominantemente hindú del primer ministro Modi, la India creía tener bajo control, creía tener de alguna manera pacificada la parte india de Cachemira. Hace unos días leía en una crónica del New York Times que decía que el atentado contra civiles echó por tierra esta ilusión. Hay una historia larga detrás de todo esto que podría remontarse a 1947, que es el año en el que termina el control británico de la región, el año de la independencia y de la división en dos estados: India, predominantemente hindú, aunque extraordinariamente diversa, y Pakistán, musulmana. Cachemira, de mayoría musulmana, queda dividida entre ambos países y al mismo tiempo reclamada por ambos países. El atentado contra los civiles ha desencadenado esta última erupción. India sostiene
que hay vínculos pakistaníes detrás, y Modi ha dicho que va a ir hasta donde haga falta para encontrar a los responsables y para responder a este atentado. Y Pakistán dice que tiene, entre comillas, inteligencia fiable de que la India está preparando un ataque. Y esto, claro, sucede en un mundo en el que hay muchos otros focos de tensión y de crisis, bueno, de Trump, de quien hablábamos hace un momento, pero Ucrania, Oriente Medio, y quizá no estamos tan atentos como haría falta como tú decías, son dos potencias nucleares, y la cuestión también es si el hecho de que sean potencias nucleares hace más probable el estallido y mucho más peligroso esta fricción entre estos vecinos, que es dura desde hace décadas, o si, al contrario, el hecho de que sean dos países con la bomba atómica es una especie de seguro que evita la escalada. Para entender el origen del conflicto y esa relevancia de la zona, nos escucha desde París Agus Morales, que es director de la revista 5W. ¿Cómo estás, Agus? Buenos días. Buenos días, Javier, Marc, ¿qué tal? Tú fuiste, Agus, corresponsal para la agencia EFE en India y en Pakistán durante un tiempo y has estado en Cachemira. Cuéntanos cómo es este lugar, que es una de las zonas más militarizadas del mundo. Pues yo diría que es una de las grandes heridas que aún queda por cerrar en el mundo, ¿no? Y fijaos que aún quedan hasta hoy conflictos que desde la descolonización británica, ¿no? Palestina, ¿no? Cachemira. Y esta parte del mundo que es maravillosa, que además tiene un enorme potencial turístico precisamente, ¿no? Ahora que ha habido este ataque contra turistas, pues es una zona dividida, predominantemente musulmana, y que al final es la excusa prácticamente de tres de las guerras que ha habido entre la India y Pakistán. Es uno de mis lugares favoritos del mundo y siempre espero volver, pero también es muy difícil para la prensa acceder tanto al lado indio como sobre todo al pakistaní. Es algo muy, muy, muy complicado. Marc. Sí, hola, Agus. ¿Podrías explicar cómo ha sido tu experiencia cuando has estado ahí para trabajar, para entrar y describir un poco el lugar, ¿no? Porque dices que es un lugar maravilloso, muy bello. Claro, yo no he visto fotos, pero ¿nos podrías visualizar cómo es estar en Cachemira, cómo son las ciudades, los paisajes? Bueno, está ese contraste, ¿no? Entre esos lagos, ¿no? Un paisaje de montaña, y también pues recuerdo, por ejemplo, cada viernes de oración islámica, pues esa presencia militar y cómo pues los civiles muchas veces se enfrentaban a las fuerzas de seguridad indias. Hablo siempre de la parte india. Y ahí es fundamental ese papel prácticamente de represión que tiene de la población civil, que lucha constantemente con ese renacer continuo. Yo estaba ahora revisando alguna crónica que escribí en aquel entonces y ya hablaba otra vez de si el turismo podría hacer revivir esta zona del mundo, ¿no? Mucha gente va por ahí también alrededor de Srinagar a esquiar, ¿no? Es que es realmente una zona privilegiada en esa parte del mundo. Tanto India como Pakistán son potencias nucleares. Esto que planteaba Marc, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que eso ayuda a que el conflicto no escale o lo contrario? Bueno, es la teoría de la disuasión, ¿no? Esperemos que sí. A ver, yo pienso que lo que sí que tendría que hacer es que a nivel internacional se prestara más atención a lo que ocurre allí. Y me da la sensación de que estamos en un momento en el cual las posibles, pues en este caso, represalias que pueda tomar la India, pues tiene las manos libres, la verdad, yo creo, porque Trump no le va a decir a Modi que no reaccione a esto. Yo pienso que tampoco tiene que ir a muchísimo más, aunque podría suceder, pero sí que es cierto que no hay esa presión que quizá veíamos hace un tiempo, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, con los atentados de Bombay, que no quedan tan lejos, ¿no? En 2008 hubo mucha más atención, mucha más presión, ¿no? Pero bueno, desde luego el hecho de que tengan armas nucleares debería ser una disuasión, y sin duda, si hay un lugar en el mundo en el cual esto es probable, aunque poco probable, pero algo probable que pasara, sin duda es aquí. Y esto no afectaría directamente necesariamente a Cachemira, sino que estamos hablando de las grandes ciudades de la India y Pakistán, ¿no? Un escenario que pues más vale no pensarlo, ¿no? ¿Y tú crees que habrá escalada en estas tensiones actuales? ¿Qué crees que va a suceder en los próximos días o semanas? Ante estas, por lo menos hay una escalada retórica, pero también hay movimientos militares, ¿no? Por parte de la India y Pakistán.
Sí, ha habido escaramuzas en la línea de control, que es que no se la llama frontera porque no está reconocida, tiene ese nombre de línea de control. Y tiene que haber más repercusiones. La India tiene que responder, sobre todo porque Narendra Modi tiene a un electorado que le va a pedir que incluso ya no de la derecha hindú, sino más en general, le va a pedir que responda. Ya en 2019, cuando hubo ese atentado que antes comentabais contra fuerzas de seguridad india, hubo incursiones en territorio pakistaní, hubo bombardeos en territorio pakistaní, y bueno, hay analistas que dicen que eso puede suceder de nuevo, pero lo que está claro es que algo tiene que hacer, además de cosas que ya ha hecho, como revocar visados o como, por ejemplo, el tratado del agua del río Indus, que también suspenderlo de forma temporal. Algo más se tiene que hacer y ese algo es el que todo el mundo de alguna manera está discutiendo. Yo pienso que lo que está claro es que ni a uno ni a otro le conviene una escalada muy grande de bélica. Aunque en algún caso puede beneficiarles desde el punto de vista electoral, pues en el caso tanto de Pakistán como de la India. Pero a medio plazo es una guerra que no se puede permitir ninguna de las dos partes. Desde París nos atendió Agus Morales, que es director de la magnífica revista 5W. Gracias, Agus, cuídate. Gracias, Javier. Salud y periodismo. Gracias, hasta luego. Esta semana, Mark Carney, que es el candidato del Partido Liberal en Canadá, fue elegido primer ministro de ese país, sucesor de Trudeau, tras su renuncia al mando del país. Carney, que es un ex banquero bastante sobrio, logró sobreponerse al estridente candidato del Partido Conservador, a Pierre Poilievre, muy próximo al ideario de Trump, por cierto. Internamente, el curso que tome Carney como gobernante de Canadá va a ser clave para poder abordar las preocupaciones de los canadienses, los precios de los aranceles, por ejemplo, el coste de la vivienda, pero en el resto del mundo no va a dejar de ser un país clave en las negociaciones con Estados Unidos, ese país en el que se han vuelto tan complejas las relaciones. No hay que olvidar, Marc, que Donald Trump sigue hablando de Canadá como el Estado 51. Sí, Javier, y lo cierto es que las amenazas de Donald Trump, la amenaza de imponer más aranceles, pero principalmente la amenaza de anexionarse Canadá, que se dice fácilmente, de anexionarse Canadá y, como recordabas, de convertirlo en el Estado 51, esto ha tocado una fibra muy sensible en Canadá, que es la fibra patriótica. Ha despertado un patriotismo que en Canadá parecía dormido y, sobre todo, y como consecuencia de esto, ha provocado un giro electoral, yo diría que el giro electoral más espectacular que yo recuerdo en ningún país y en tan poco tiempo. Poilievre, el candidato más o menos trumpista, era favorito claro y empezó a hundirse en cuanto Trump empezó a atacar y amenazar a Canadá y perdió decenas de puntos. Y los liberales del impopular primer ministro saliente, Justin Trudeau, se preparaban para una humillación electoral de proporciones históricas y en esas Trump llegó y les ayudó, porque empezó a decir que iba a anexionarse Canadá, y Mark Carney, que es un tecnócrata, no un político de carrera, sino un tecnócrata que había sido gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Esto es muy atípico, haber sido gobernador de ambos bancos. Bueno, pues Carney ha acabado ganando y es el primer ministro de Canadá. Trump abrazó a su candidato en Canadá, y es curioso porque ayer ocurrió algo parecido en Australia, ¿no? En Australia también el primer ministro, Anthony Albanese, que estaba detrás en los sondeos, le dio la vuelta contra un candidato de la oposición que era un poco también de la esfera trumpiana. Yo creo que ahí hay una lección para Europa y para los amigos de Trump en Europa, los que reciben el apoyo y el aplauso, y a los que Trump jalea. Yo diría, cuidado, el apoyo del trumpismo puede ser un arma de doble filo. Y queríamos entender cómo se recuperó ese Partido Liberal. Hemos llamado a Xavier Arbós, que es catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, expresidente del Consejo Internacional de Estudios Canadienses. ¿Qué tal, Xavier? Buenos días. Muy buenos días. La última vez que conversamos contigo, Justin Trudeau acababa de renunciar, aunque parecía que el electorado podría decantarse por el conservador, por Poilievre. La sociedad canadiense ha optado, como contaba Marc, por continuar siendo gobernados por el Partido Liberal. ¿Tú crees que Trump ha ayudado a entrar en razón al electorado?
Desde luego, ha mostrado lo que los canadienses no quieren ver. No es tanto la agresividad en el debate público, que también, sino una voluntad de ser tragados por un país que tiene unos valores y sobre todo un estilo de vida que no gusta nada a los canadienses. Tenemos que recordar que Canadá tiene un sistema público de salud más o menos bueno, pero tiene un sistema público de salud, unos valores más parecidos a los que son transversales en Europa, y esto yo creo que ha sido un elemento decisivo. Como decía Marc Bassets hace un momento, esto ha despertado el sentimiento nacional canadiense al verse al verse reflejados en el lado oscuro del espejo. Hola, Xavier, aquí Marc desde Hola, Berlín. Marc. ¿Cuál es el principal desafío de Mark Carney? Que además ha ganado las elecciones, pero no tiene mayoría parlamentaria. ¿Cuál es su mayor desafío ahora que empieza la legislatura? Yo creo que no es tanto el conseguir la mayoría parlamentaria. A final de mes tiene que haber lo más parecido a un acto de investidura, con la presencia, en este caso excepcional, del rey Carlos III, que es rey de Canadá, y en esta condición va a pronunciar el discurso del trono, que es el programa electoral, y tener estos 3 votos no creo que le sea demasiado difícil. Por una parte, el principal partido de la oposición está hasta cierto punto noqueado porque su líder no ha conseguido ser elegido diputado. El socio tradicional a la izquierda de los liberales, el Nuevo Partido Democrático, ha sido derrotado clarísimamente. Su líder ha dimitido, de modo que no veo ahí la dificultad en ser investido. Lo que pasa es que tiene un gran problema. La semana que viene tiene que entrevistarse con Donald Trump. Y hay que tener en cuenta que el programa electoral por el que ganó Mark Carney es un programa que no encaja exactamente en una política de austeridad, todo lo contrario, aunque sí que impone rigor presupuestario. ¿Cuál es el problema? Que el mismo Mark Carney durante la campaña electoral anunció que podían llegar muy malas noticias económicas. En otras palabras, si Mark Carney entra en recesión, si Canadá entra en recesión y no consigue una mejora sustancial de las relaciones económicas con Estados Unidos, el malestar de fondo de la sociedad canadiense, que es el que explica la falta de popularidad de Trudeau, puede resurgir. No se ha girado el calcetín, por decirlo de algún modo. Que lo comentabas que el martes Carney se reúne con Trump para negociar también aranceles. Supongo hay que tragar saliva para reunirse con Trump después de todo lo que ha dicho sobre tu propio país. Y en junio el G7 es en Canadá, ¿no? Se celebra en Canadá, se reúne en Canadá. ¿Tú crees que esa reunión quizá puede ser una buena ocasión para repartir un poco el nuevo tablero geopolítico? Bueno, yo no soy ningún experto en esta materia, será así, si no estoy equivocado, el primer viaje al extranjero oficial de Trump, si descontamos su visita o su asistencia al funeral del Papa Francisco, y entonces habrá que ver cuáles son las consecuencias. En primer lugar, aunque pueda parecer en circunstancias normales algo secundario, hay un sentimiento de animadversión bastante profundo en Canadá respecto a los Estados Unidos. En los campeonatos de hockey sobre hielo, que es un campeonato que se juega entre Estados Unidos y Canadá, cuando se canta o suena el himno nacional norteamericano, hay abucheos frecuentes. Y ya sabemos cómo puede reaccionar Trump si hay manifestaciones que le pongan en evidencia. Entonces, este factor de imprevisibilidad de Trump yo creo que planea sobre todo. Es verdad que Carney desde el principio tuvo una voluntad de acercarse a la Unión Europea. Su primer viaje, una vez elegido primer ministro, fue a Europa, donde manifestó que Canadá era el país más europeo fuera de Europa, y va a ser una conversación muy difícil.
Carney es una persona con una larga trayectoria en puestos públicos de importancia y tendrá que tragar, como decías, mucha saliva ante las salidas de tono. Yo creo que Canadá puede convertirse, en cierto modo, en un foco de lo que puede ser la resistencia europea a las políticas de Trump, porque son los que los tienen como vecinos. Y lo mismo que algunas universidades de los Estados Unidos pueden ser un ejemplo de lo que puede ser la resistencia interna hacia la deriva del gobierno de los Estados Unidos. Y habrá que ver cómo sale Carney de eso. Nos ha atendido Xavier Arbós, que es catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y expresidente del Consejo Internacional de Estudios Canadienses. Te agradezco mucho la explicación, Xavier, cuídate. Gracias, igualmente. Hasta luego. Este es el último éxito del, yo qué sé, el número 1 pop de la Canadá francófona. Exacto, bueno, es antiguo, es Robert Charlebois y la canción se llama Le Canadá, el Canadá, ¿no? El Canadá. Me estoy acordando de lo que decían los de South Park sobre Canadá, pero no lo voy a recordar porque es un poquito obsceno. Ser podcast. هون شو صاير هون انهياركم حب يوم ورا يوم بستجوب التليفون قتيل بغرفة النوم كل يوم بروفة قتل هون مش قادرة أفصل خلص الحكي هون أرض صغيرة. En Gaza, quien vive dentro de la franja hace lo que puede para seguir con vida ante la guerra, bueno, no sé si llamarlo guerra de otra manera. Esta semana además se han cumplido 2 meses del último bloqueo por parte de Israel de la ayuda humanitaria en esa operación constante de estrangulación a la población palestina, Marc. Sí, ya es 1 año y casi 7 meses que dura esta guerra. Y aunque Donald Trump dijo que él la terminaría fácilmente cuando volvió a la Casa Blanca el pasado enero, pues no se ve un final. Y esto se añade, como recuerdas, este bloqueo humanitario insoportable, como vamos a escuchar y entender pronto en unos minutos. El conflicto viene de lejos. Nos lo contaba el otro día Miquel Ayestarán y lo contaba en su libro, como otros conflictos que siguen abiertos desde la Segunda Guerra Mundial. Esto nos lo ha recordado hace un momento Agus Morales, el de Cachemira, y el de Palestina es otro. Son décadas de guerras árabo-israelíes, de derrotas palestinas, de ocupación, y esta guerra concretamente estalla el 7 de octubre de 2013 con el ataque contra Israel de Hamas, que controlaba Gaza. El ataque dejó casi 1.200 muertos en Israel, entre ellos 800 civiles. Según los datos del gobierno israelí, la posterior guerra de Israel en Gaza ha dejado 52.400 muertos, según los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, y según el último desglose de este ministerio, que es de marzo, de estos, más de 50.000 muertos, 15.613 son niños, 8.304 mujeres, 3.839 personas de mayores, de la tercera edad, y 22.265 hombres. Estos son datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, citados por la Agencia de la ONU para los Refugiados. 15.000 niños muertos. Queríamos hacer un poco, pensaba si Forges siguiera vivo, ojalá, seguro que en todas sus viñetas pondría en la esquinita esto que solía poner él, no te olvides de Gaza. Es tan crítica la situación de hambruna que los comedores sociales han tenido que cerrar porque no hay nada que servir. Hace unas semanas, tú lo mencionabas, hablábamos con el periodista Miquel Ayestarán sobre su libro Historias de Gaza. El nombre que siempre salía en la conversación era el de Kayed Hamad.
Kayet ha sido durante mucho tiempo fixer y traductor de Miquel y de otros periodistas españoles, y en el caso de Miquel además ya amigo personal. Con el tiempo ese vínculo pues se desarrolló en esa amistad y nos parecía importante también escuchar su relato, así que pedimos a Miquel el contacto de Kayet. Y como las conexiones en directo no son casi nunca posibles con Gaza porque apenas hay luz, no hay internet, lo que hemos hecho es que nuestra compañera Fernanda Fernández le ha enviado una serie de preguntas por texto a Kayet y él en los últimos días ha ido enviando unas notas de voz respondiendo a esas preguntas. Les pediría que presten atención a lo que cuenta, a cómo lo cuenta y a cómo nos debe emocionar. Hola Fernanda, vamos a ver. Estos días estoy en Gaza, ciudad, en el campo de refugiados Al-Shati. Yo no he ido nunca al sur. En esta casa, esta es número 17, que cambio de casa entre una casa y otra. He cambiado ya 17 veces, escapando de la muerte a la muerte. Pero bueno, parece que no tenemos la suerte de morirse y acabar eso de una vez. Yo en el 24 de mayo he perdido un hijo mío, el mayor de 25 años, que fue bombardeado en el campo de refugiados de Jabalia, porque estábamos en casa de mi hermano que fue bombardeada, y también mi casa la primera semana de la guerra fue bombardeada. Desde el primer día de la guerra, del 7 de octubre 2023 hasta hoy en día, no hay luz, nada de nada. La única luz que tenemos de algunas placas solares que están, no es de segunda ni de quinta mano, están casi todas rotas de los bombardeos, pero nos funcionan para recargar un móvil, tener una LED de bombillas pequeñas que le llaman LEDs. Y eso es lo que tenemos. De comer, ahora, por ejemplo, bueno, estamos en la segunda hambruna, que es peor que la primera. Normalmente comemos una vez al día y la mayoría de nuestra comida es de latas, y las latas que existen en el mercado hoy en día son de judías blancas, guisantes, habas, garbanzos. Entonces, teniendo los móviles recargados, ahora internet muy poco, utilizamos ahora las tarjetas eSIM, que estos eSIM también no funcionan siempre ni en todas las zonas. Por ejemplo, algunas veces tengo yo que andar o montarme en carro porque no hay coches de transporte, todo fue destruido. Hay casi 80% de los coches fueron destruidos. Entonces me monto en un carro que le lleva un burro para llegar a una zona donde hay señal. Imagínate, para mandar un mensaje o lo que sea. Y de esta manera yo y otros mantenemos el contacto con el exterior. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, desde que empezó esta guerra, hay cosas que ya hemos olvidado nosotros de comer, como por ejemplo carne, pescado, frutas, verduras frescas. Eso ya un milagro conseguir, y si consigues algo de esos, los precios multiplicados por 10, por 15. Por ejemplo, si te digo un kilo de azúcar que valía 3 shekel, que son 3/4 de euro, ahora vale 70, quiere decir casi 17 euros o 18 euros. La harina es igual. Hemos llegado en la primera hambruna a comer el pienso y todo tipo de comidas de animales, de trigo, de cebada, de maíz. Hemos llegado a este momento, y esta vez ya pronto vamos a llegar a este punto. Esperamos que entre cualquier cosa para salvar la vida de mucha gente, en especial
los niños y las mujeres, que son las más que sufran en estas guerras, las mujeres, porque tienen que cuidar a los niños y con la falta de comida, de posibilidad de servicio sanitario, no existe todos los hospitales y clínicas fueron bombardeadas, pocas las que funcionan parcialmente. También otra cosa hay que tener en cuenta que 91% de la población viven de las ayudas humanitarias. Quiere decir, si ahora como no entran ayudas humanitarias, si tú quieres, esta gente no tiene dinero para comprar. También Israel nos ha provocado el problema de dinero en efectivo. No hay mucho porque los comerciantes que son estos, más bien colaboran con Israel, compran de Israel en efectivo y así nosotros aquí no tenemos efectivo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para darte dinero en efectivo, te descuentan hoy en día entre 30 y 40%. Quiere decir, si tú tienes 1.000 euros, eso es lo que ha pasado conmigo. Los he cobrado 730. En vez de 1.000, 630. Y imagínate, yo me considero afortunado porque algo de dinero yo tengo. Hay otra gente que no tiene dinero y prácticamente están muriendo de hambre. Gaza, contado por un padre que acaba de perder además a uno de sus hijos. Habrán escuchado que de fondo hay constantemente un zumbido. Pensábamos que sería un generador. No es un generador, son los drones de Israel. Así lo explica Kayet. Hola Fernanda, sí, exacto, son los drones y hubo un bombardeo, pero no sé si has conseguido escucharlo o no. Imagínate con este zumbido 24 horas al día desde 17 años, desde que empezó el bloqueo a Gaza. Algunas veces se perdían o se paraba, pero desde que ha empezado la guerra, quiere decir el 7 de octubre hasta hoy en día, siempre así. Nos hace un agujero en la cabeza. Otro problema que teníamos también, yo por ejemplo, la primera semana de la guerra fui mi casa bombardeada, luego a la casa de mi hermano y de otros 2 sobrinos, 4 casas, digamos, de la familia. Y mientras que cambiamos de una casa y otra, perdíamos todo lo que teníamos de ropa, de algún mueble. Bueno, hoy en día no tenemos apenas para cada uno de nosotros un colchón que lo ponemos en el suelo, poca ropa. Porque si encuentras ropa también son precios, digamos, de Suiza o de Japón. Y también le preguntó a Fernanda si había algo desde el exterior que pudiéramos hacer para ayudar. Como hemos hablado también en su día con Miquel, la respuesta de Kayet es la que es. Bueno, desde fuera la verdad no se puede hacer nada, porque todo es imposible. La única cosa que me entra de fuera con mucha dificultad de una manera indirecta es el dinero, si no morimos de hambre. Y te agradezco mucho y esperamos que se mejore la cosa. Agradecemos nosotros muchísimo, mucho más a Kayet Hamad, que nos haya enviado estas notas de audio desde dentro de Gaza, a Miquel Ayestarán también, que nos haya pasado este contacto. Con Kayet, o de Kayet, pueden conocer mucho más en su libro, de hecho, Historias de Gaza, publicado por la editorial Península. Y yo creo que mejor, Marc, no añadir nada y reflexionar un rato sobre lo que hemos escuchado. Cuídate, un abrazo. Gracias, un abrazo, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.